¿Qué tal, maestro Esaú? ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Un gusto, muy bien, gracias, gracias. Maestro, pues agradecerle de antemano la facilidad para esta grabación y bueno, pues para que nos diga todos sus comentarios, todas sus experiencias, pues en esta entrevista que vamos a estar transmitiendo. Claro que sí, con gusto. Maestro Esaú, y bueno, pues comenzando directamente, coméntenos un poco de su trayectoria artística académica. ¿Quién es el maestro Esaú Molina Solverano? Bueno, esto inicia desde la infancia. Tuve la extraordinaria y maravillosa oportunidad de tener unos padres que han tenido el gusto por el arte. Entonces, el arte en muchos aspectos, no exclusivamente de la música. Entonces ellos, bueno, pues buscaron que nosotros estuviésemos involucrados en este maravilloso mundo y nos inscribieron en lo que hoy es la Escuela Municipal de Bellas Artes. Antes se le llamaba el IMBA, en Veracruz, ahí en la calle de Bravo, entre Cortés y Canal. Era el famoso Instituto Veracruzano de Bellas Artes. Ahí estuve algunos años en el grado infantil, de ahí me fui a estudiar en la Ricardo Castro, después fui al CIMI, ahí concluí en el CIMI, y después regresé otra vez al EMBA. Todavía no se llamaba EMBA, pero a Bellas Artes, y ahí empecé ya siendo un adolescente, teniendo una formación un poquito más formal. Déjame comentarte que yo siempre he estado involucrado en los asuntos de los coros. Me parece que el coro es un aspecto apasionante. Desde mi punto de vista representa la voz en conjunto, tal vez la voz social, en la que nos unimos precisamente para poder este, manifestar artísticamente y musicalmente por medio de nuestra voz. Es que yo he estado en los coros desde muy niño, desde la escuela de música, en la iglesia, y siempre fue un lugar de deleite para mí. Ya después de que estuve ahí conocí a grandes maestros. Tuve como maestros a nuestra querida maestra Chelo, Consuelo Rodríguez Prampolini, como maestra de piano. Había tenido otros maestros, también tuve como maestro al maestro Enrique Márquez, y ahí tuve contacto por primera vez en el mundo de la voz, en el mundo del canto, con la maestra Carmen Sordo, quien también era parte de el Instituto Nacional de Bellas Artes en la Ciudad de México. Ahí ella era una mujer muy apasionante en las cuestiones de la música, y me inculcó cosas muy interesantes para el asunto de mi voz. Ahí empecé, y ya años después ingresé a la Facultad de Música en la carrera de piano. Tuve de maestro al extraordinario pianista Alejandro Corona, y había tomado algunos cursos de perfeccionamiento con Néstor Castañeda León, con algunos otros maestros, ¿no? Pero llevábamos en la facultad una materia que se llamaba, desconozco si se sigue llamando, yo creo que sí, que se llamaba conjuntos corales. Y ahí tuve de maestros a la maestra Lidia Kusielczuk y al maestro Eugenio Slesiak. Como era una materia que me encantaba, una vez que cubrí todas las materias, todo el programa, yo le pregunté al maestro que si me permitía seguir asistiendo a la clase. Él me dijo que con todo gusto. Seguí estudiando la carrera de piano. Para ese entonces se había formado un programa muy interesante que hicieron junto con Conaculta, que era Coros y Orquestas Juveniles de México, y con el apoyo precisamente de la maestra Lucía Ortiz, en vinculación con estos programas federales. Tuve la gran oportunidad de recibir una beca para estudiar
y quien dirigía este programa fue el maestro Fernando Lozano. Ahí aprendíamos dirección, especialmente en las orquestas. Como yo ya había estado muy involucrado en los asuntos corales, y de hecho ya había dirigido un coro, en mi adolescencia ya había dirigido un coro, entonces esto me sirvió justamente para poder acrecentar mucho más los conocimientos, o sea, para darme una idea con más detalle, aprender lo que es la dirección, ¿no? La clasificación de las voces, etcétera, etcétera. Entonces, resulta que en mi formación académica, de repente me doy cuenta que el mundo del piano es extraordinario y maravilloso, pero yo estaba más encaminado hacia los asuntos vocales, ¿no? A los asuntos de la voz. Y entonces decido tomar clases de canto. Ahí tuve como maestro a un extraordinario cantante, el tenor Armando Mora, y empiezo a conocer el mundo del canto, y entonces tengo la oportunidad de audicionar para entrar al coro de la Universidad Veracruzana. Y pues obviamente la sorpresa fue pues muy grata, porque me dieron la oportunidad. Entré al coro de la Universidad Veracruzana en el año de 1994. Para esto ya habíamos hecho algunas presentaciones, yo siendo parte del coro de la Facultad de Música. Habíamos hecho una serie de giras en todo el estado para la Universidad Veracruzana, que se llamó Festival de Artes. Y entonces hicimos una presentación en la sala Netzahualcóyotl con la Orquesta Filarmónica de la UNAM, y junto con el coro de la Universidad Veracruzana. Todavía no entraba yo, eso fue en el año de 1993 aproximadamente. Es que estaba yo muy, muy, muy involucrado, ¿no? Ya habíamos cantado Carmina Burana, ya habíamos cantado la novena de Beethoven, ya habíamos cantado obras clásicas del repertorio coral, como el Gloria de Vivaldi. Entonces este es un mundo que me atrajo tremendamente, ¿no? Sí, obviamente el cantar como solista también, pero cantar en grupo representa otro aspecto, ¿no? Otro aspecto también humano, pero de un sector, ¿no? No es una persona que solamente está manifestando lo que siente, sino es un grupo de personas que está unida con un propósito de cantar, de expresarte algo. Entonces, entro en el año de 1994 al coro de la Universidad Veracruzana, y un año después debuto como solista, como cantante de ópera con la Ópera Carmen, con la Orquesta Sinfónica de Jalapa, que la dirigía nuestro querido maestro Francisco Sabín. Y bueno, pues inicio en este fascinante mundo de la ópera, sin dejar el coro. Después se formó el ensamble de solistas de la Secretaría de Educación de Veracruz, que en aquel tiempo era la Secretaría de Educación y Cultura. Y entonces era un ensamble que se dedicaba a dar conciertos para las escuelas. Fue un programa extraordinario. Fue muy bueno porque vimos muchas presentaciones en las escuelas, porque no existe no hay una vinculación con las escuelas, y te estoy hablando de escuelas de nivel básico, de nivel medio y de nivel medio superior, y hace mucha falta que se construyan esos puentes, que los jóvenes, ahora se aprovecha el asunto de las redes, ahora se aprovecha el YouTube, se aprovecha incluso el Spotify también, pero no hay todavía un vínculo muy estrecho en ese sentido, ¿no? Hay una cuestión como faltante, y este grupo, un grupo de personas comprometidas, empezamos a hacer conciertos didácticos del mundo de la ópera, una introducción al mundo de la ópera. Se seleccionaban áreas, se hacía una presentación, se explicaba. Bueno, fue una cosa maravillosa. Hicimos giras al interior del estado de Veracruz, y recuerdo una
una situación que me impresionó. Es decir, estábamos haciendo un trabajo grupal y lo hacíamos también en iglesias, nos permitían de repente presentarnos en las iglesias, y entonces mientras estábamos cantando, un niño se levanta y empieza a caminar por el centro pues de la iglesia, del templo, impresionado por lo que estaba escuchando. Esto se me quedó muy grabado porque significa que todos los seres humanos, no solamente los niños, todos los seres humanos somos movidos por el arte, ¿no? Nos impresiona, nos llega, ¿no? Es algo que debemos estar haciendo, ¿no? Que debemos estar nosotros en la práctica. No importa que no sea la música, ¿eh? O sea, la cuestión artística tiene muchísimas facetas. Así es que yo obviamente siempre invito a que la gente tenga este tipo de actividades. Tampoco se trata de que vaya a pensar que tiene que alcanzar, no sé, ciertos reconocimientos altísimos a nivel. No, el simple hecho de poder practicarlo. Y entonces nosotros hicimos esto. Lamentablemente, pues siempre nos enfrentamos, híjole, y el arte es una parte muy susceptible, ¿no? Siempre nos enfrentamos a esto de cuestiones pues partidistas, de programas gubernamentales, y alguien un día decidió que eso no tenía que seguir. Bueno, no voy a entrar en detalle, pero fue muy lamentable, ¿no? Fue muy lamentable. Y entonces seguí con mi trabajo coral, seguí en mi estudio tomando cursos de dirección, acercándome a directores de orquesta, ¿no? Tuve la oportunidad de trabajar con directores, aprenderle directores, porque con el coro teníamos muchas presentaciones, viajábamos mucho a la Ciudad de México, teníamos presentaciones con la Orquesta Filarmónica de la UNAM, también nos presentamos con la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, también nos presentamos con Sinfónica Nacional, con la Orquesta de Cámara de Bellas Artes, y entonces siempre procuraba acercarme hacia los directores y ver qué es lo que hacían, o sea, aprenderles, ¿no? Ver qué cosas eran importantes, y más cuando se trataban de obras que involucraban un coro. Siempre he creído que una cosa es nuestra preparación académica, pero el artista se hace en tu espacio, ¿no? En tu taller, se hace en tu aula, ¿no? Se hace en el escenario, se hace en las personas, ahí se hace un artista, ahí crece, ahí aprende. Entonces, ahí aprendí muchísimo, ¿no? Tomaba mis notas muy puntualmente, veía qué era lo que hacía, escuchaba los comentarios, trataba de entender algunas cosas, y obviamente entender significa saber qué es lo que está en la partitura y cómo interpreta, qué es lo que quiere el autor, pero cuál es el toque que le va a dar el director. Pero la parte que no se puede soslayar es el coro. El coro tiene un toque, tiene una interpretación, tiene un sonido. Entonces son varios aspectos que a mí siempre me llamaron la atención. Entonces, resulta que después de todo esto, yo seguí dirigiendo coros en la iglesia, y normalmente son coros amateurs. Pero en una ocasión me invitaron a trabajar en una escuela para poner un coro. Fue una idea que tuvieron los padres de familia, y entonces dije yo, pues como no, claro, vamos, yo lo hago. Y obviamente me hizo retomar aquellos aspectos, ¿no? Cuando tienes un grupo de jovencitos, adolescentes, que no saben nada de música, que nunca han cantado, pues entonces tienes que utilizar otros recursos. No es lo mismo decirle a un estudiante de música, por muy elemental que sea el nivel, cómo empezar a entonar, porque por lo menos tiene la idea de lo que son las notas, ¿no? Lo que es el valor de las notas, el nombre de las notas, todo esto. A unos jóvenes que no conocen absolutamente nada, nunca han tenido contacto con esto, y sin embargo el efecto es maravilloso, ¿no? Es un efecto, la comunicación, el deseo de cantar, las expectativas. Y entonces retomé estos aspectos, ya te estoy hablando ya entrados los 2000, ¿no? Ya en los 2000 empiezo a
a hacer otro tipo de trabajos, y entonces me invitan a trabajar en un estudio de grabación. Un amigo en la ciudad de Jalapa me invita y me dice, oye, ¿sabes qué? Es que necesito mucha asesoría porque luego pues vienen grupos aquí y nosotros lo grabamos nada más, pero a veces hace falta que les den ciertos tips. Y entonces empiezo a trabajar en GLM Studios con mi amigo Miguel Galicia, el ingeniero Miguel Galicia, y ahí empiezo a tener contacto con la gente de los grupos populares, que también es gente que tiene el deseo de cantar, ¿no? O sea, no, la música no está limitada exclusivamente a las cuestiones, vamos a decir, más excelsas, ¿no? Sino se hace música y se hace arte y es una forma de expresión. ¿Es cuestión de gustos? Sí, claro, es cuestión de gustos. Y tal vez un poco vamos a decir, de categoría, pero finalmente es lo mismo, ¿no? O sea, es la voz humana y quiere decir algo, hasta para entretenerte, ¿no? Ahí empiezo ya a tomar más golpes como docente. Bueno, ya pasan algunas cosas en mi vida. Me caso, todavía no me casaba. Y entonces empiezo a buscar otros horizontes en Veracruz. Veracruz no tenía. Siempre ha habido una escuela, la maestra Lucía Ortiz había hecho un gran trabajo con una orquesta, ya estaba el Instituto Veracruzano de la Cultura, pero no se daba abasto para muchas demandas. Veracruz tiene un toque diferente que Jalapa, un toque diferente, por ejemplo, que Orizaba y Córdoba. Es distinto, tú lo sabes, ¿no? Y nos gusta la música, nos gusta el arte, pero queremos siempre darle un toque diferente. O sea, y esta parte me llamó mucho la atención. Dije, bueno, ya hay grupos aquí, yo puedo hacer algo con esto, ¿no? Entonces pongo mi estudio de canto, empiezo a tener algunas invitaciones para, pues, ser asesor, y por ahí del año 2009, 2010, bueno, inquieto por querer hacer algunas cosas, empiezo a buscar otras oportunidades. Sigo siendo parte del coro, seguimos trabajando, seguimos teniendo invitaciones de directores, seguimos teniendo presentaciones en la Ciudad de México, en Oaxaca, en Monterrey, en Querétaro, en fin, toda esta labor, ¿no? Y entonces aparece una oportunidad. Llego al el CIMI Veracruz, buscando opciones, y resulta que la que estaba como coordinadora en ese tiempo, que era la licenciada Enriqueta Delgado, me dice, pero si tú eres un ex CIMI, claro que sí, vente, vamos a hacer algo. Entonces me da la oportunidad de hacer un coro con los niños, y bueno, pues hice lo que sé hacer, ¿no? Dividí los grupos, clasifiqué las voces, y pues un coro a 4 voces. Entonces llegó la presentación y la verdad es que gustó mucho, y en ese tiempo estaba de director en la Escuela Libre de Música del IBEC, espero haberlo dicho bien, mi querido maestro y amigo Ramsés Rodríguez, que va a la presentación del coro, y va acompañado de otra extraordinaria maestra, quien es, espero no equivocarme, quien es ahorita la directora del CEBAR, María Luisa González Maroño. Y entonces escuché el trabajo y le dice, oye, me gustaría que pudiéramos hacer algo así, ¿no? Y él le dice, es amigo mío, y le dice, pues tráetelo, ¿no? Y entonces me invitan a trabajar en el IBEC. Es ahí donde tengo el gusto y el placer de tener contacto contigo, querido maestro. Gracias. Y bueno, pues empiezo a trabajar. Después cambian al director. Bueno, pues son cuestiones administrativas, y llega la maestra Silvia. Y entonces ella me dice, oye, ¿sabes qué? Es que fíjate que nosotros estamos ofertando la carrera de dirección coral, me parece que era,
dice, pero pues casi no tenemos contenidos. Y entonces ahí me pongo, lo que nos cuesta muchas veces a los artistas, ¿no? Arrastrar la pluma, ¿no? Entonces, empezar a establecer ciertos conceptos y empezar a escribir. Y ya había dos grandes maestros ahí, el maestro Daniel Isunza, creo que se llama, se apellida, la maestra Ghislaine, que también había hecho que ha hecho y que sigue siendo un gran trabajo coral. Y entonces empezamos a hacer un trabajo, ¿no? Pues para empezar a establecer ciertas bases. Y resulta que había muchísimo interés, ¿no? Mucho interés de parte de muchas personas en tener contacto con la dirección coral. Después, bueno, ya me fui de ahí, seguí en el CIMI, y en el CIMI ya me dieron la responsabilidad de poder crear el coro del CIMI, y empezamos a trabajar, ¿no? Y al mismo tiempo hay una parte muy interesante, porque voy a ver a la maestra Guadalupe Barrientos, quien en ese tiempo estaba en la Universidad Veracruzana como la directora del área de artes, y estaba conjunta, porque en ese tiempo las habían juntado, Difusión Cultural, y ella estaba a la cabeza de esos dos proyectos. Voy a hablar con ella precisamente para un proyecto del CIMI, y entonces ella me hace otra propuesta, pues mejor, y me dice: maestro, ¿no le interesaría hacer coros con los alumnos? Y le dije, claro. Entonces lo podemos hacer, podemos contar con usted para eso, sí, como no, pero para esto lo tenemos que descargar del coro. Pues también me apasiona la dirección, así es que adelante, ¿no? Entonces me mandan comisionado a Veracruz, y ahí entro en contacto con Difusión Cultural, ¿no? Con la maestra Isabel Ramírez, con la licenciada Ana Lilia Saldaña, bueno, todo este grupo de gente tan profesional, con muchísimas ganas. Digo, los conoces, has estado en contacto con ellos, sabes que es gente muy comprometida. Y me dicen, bueno, se trata de que vamos a poner canto coral. El maestro que estaba dando, quien había sido un compañero también del coro, se estaba jubilando. Así es que entré yo, pero apenitas, ¿no? Y empiezo a trabajar con los coros. Y a partir de esa fecha, te estoy hablando del 2011, empiezo a tener contacto con Canto Coral 1 y Canto Coral 2. Y empezamos a trabajar, ¿no? Ya de ahí dejo las presentaciones del coro, me dedico un poco más a hacer presentaciones personales. Lo que más hemos trabajado ha sido con mi querido maestro y amigo Ramsés Rodríguez, voz y guitarra, y algunas otras invitaciones que había recibido. Y de esta manera, bueno, sigo creciendo como docente, sigo dando presentaciones, sigo recibiendo invitaciones para cantar en ciertos lugares, y lo que más me apasiona, ¿no? Dirigir coros. En algún momento, este es un dato muy interesante, porque en algún momento, se me había olvidado, resultaba que no había habido un director repasador, y entonces con el coro de la Universidad Veracruzana estaba por ponerse una ópera. Entonces me dicen, ¿no quieres entrarle para...? Y yo dije, sí, ¿cómo no? Claro. Y ahí, bueno, inmediatamente con el coro de la Universidad Veracruzana tuve un contacto con este extraordinario coro, que ha sido considerado el mejor coro de México, ¿no? Imagínate qué mejor lugar, ¿no? Mi lugar, mi alma mater, mi adscripción, hablando administrativamente, en el que me diera esa oportunidad, ¿no? Obviamente son aspectos distintos, ¿no? O sea, no es lo mismo trabajar con niños, con adolescentes, con los jóvenes de la universidad y con gente que ya ha cantado, con profesionales, ¿no? Pero a grandes rasgos, ¿no? Ha sido una trayectoria. Bueno, ya con el coro te puedo decir que tuvimos giras internacionales, bueno, trabajar con directores internacionales, básicamente, ¿no? Bueno, entonces, ya podemos decir que tiene a su cargo varios tipos de grupos corales en este caso. ¿Es correcto? Y bueno, maestro Esaú, ¿cómo trabaja estos grupos corales que tiene a su cargo? ¿Cómo los trabaja cada uno de ellos? ¿Qué tipo de coros tiene específicamente y cómo los trabaja?
Bueno, hace un momento te mencionaba que trabajar con los jóvenes, por ejemplo, trabajar con materias del área de formación de elección libre, que es de la Universidad Veracruzana, nos llegan estudiantes de todas las carreras. Bueno, ahora ya tenemos en Veracruz tenemos la licenciatura en la enseñanza de las artes, la famosa LENA. Pero antes de LENA, pues me llegaban alumnos de todas las facultades de la región Veracruz, es decir, de nutrición, de psicología, de enfermería, de odontología, de ingeniería, ¿no? De pedagogía, de comunicación, o sea, de todos. En su gran mayoría, los alumnos tienen la necesidad de cubrir estos créditos, porque si no, no pueden graduarse. En menos, pero con las mismas ganas, son jóvenes que han querido cantar, que tienen el gusto por cantar y que por alguna situación... Mira, aquí te comento algo muy rápido, ¿no? Tenemos un gran problema en el sistema educativo porque los niños a temprana edad, a los 3 años en preescolar, tienen contacto. O sea, su forma de aprendizaje es a través del canto y del juego. Ellos refuerzan y aprenden conocimientos que les van a servir. Durante esos 3 años están en contacto, incluso tienen contacto con instrumentos, ¿no? Tanto de aliento como de percusión. Y de eso viene un gran vacío, ¿no? No se encuentra dentro de la currícula. Un gran vacío de 6 años. ¿Te imaginas un niño de 6 a 12 años que no tiene contacto con la música dentro del programa curricular? Estamos hablando del programa oficial, ¿no? No de las escuelas particulares. Bueno, ese es un plus que obviamente tiene un costo, ¿no? Pero en manera general no lo hay. Entran a la secundaria y entonces ahí está educación artística. Y la educación artística, pues originalmente solamente era música. Hoy ya tienen también danza y también tienen artes visuales. Pero han pasado 6 años, 6 largos años. Digo, no todos tienen que ser músicos, ¿no? Si habláramos un poquito de las inteligencias múltiples, bueno, pues podríamos apoyarnos en eso, en ese concepto para poder entender que es necesario incluirlo. Después de esos 3 años llegan los 3 años del nivel medio superior, que es el bachillerato. Y tampoco, a menos que tengan actividades extraescolares o paraescolares, o extracurriculares, perdón. Y entonces sí forman parte de alguna rondalla, o a lo mejor forman parte de algún grupo de danza, o bueno, en el peor de los casos, estoy hablando sin ser malintencionado, una batucada, pero bueno, como quiera que sea, ayuda, ¿no? Entonces, percusión es válido, hoy las bandas, ¿no? También pueden ser. Pero si no tienes contacto, ¿no? Si vas porque te gusta, pero si no hay una formación. Y entonces entran a la universidad. Afortunadamente nuestra alma mater, la Universidad Veracruzana, sí tiene dentro de las áreas de formación de elección libre estas materias. Pero ¿cuánto vacío ha existido en los jóvenes por querer tener contacto con el arte? Si contamos 6 años y luego otros son 9 años. Entonces recibimos jóvenes de entre 17, 18 y 19 años que en su corta vida, la mitad de su vida no han tenido contacto con el arte. Y si bien le fue, tuvo un maestro que le pudo enseñar, pero y si no, entonces ya no tuvo esa formación adicional. Entonces cuando llegamos a la universidad, jóvenes que sí tienen ganas, pero otros que pues tienen que cubrir los créditos, pues sí, jóvenes que nunca han cantado, imagínate, ¿no? Y tienes que hacer un coro con ellos, ¿no? Y no saben nada de música. Pero eso, fíjate que para mí es, vaya, me emociona, ¿no? Me llena así de, bueno, ¿cuántos voy a recibir? Normalmente son más mujeres que hombres. Y si quiero hacer una clasificación de voces, bueno, tengo que empezar por lo básico, ¿no? Bueno, separar voces mujeres, masculinas y femeninas, y después clasificar agudas y graves. Y no es tan fácil porque la única forma de poder hacer ese trabajo es cantando. Así es que, bueno, tengo una fama, ¿no? Ya saben que cuando van a canto oral le dicen, te va a poner a cantar, ¿eh? ¿Cómo? Sí, te va a poner a cantar y solo. Y esto obviamente también es bueno para ellos, ¿no? Les hace un crecimiento.
muy, muy bueno e interesante, porque párate a cantar enfrente de los compañeros, ni los conoces, pero tienes que cantar. Entonces empiezo a clasificar y a veces tengo que corregir sobre la marcha, porque como son chicos que nunca han cantado, imaginas, pontes a cantar y luego con los nervios. Entonces, la mecánica no es fija, se tiene que mover, se ajusta, se ajusta, se ajusta, se ajusta. Resulta que de repente el joven está cantando como a los 3 meses, ¿no? Y ya se está acabando el trimestre, el cuatrimestre. Bueno, son semestres, pero son de 4 meses. Y ahí vas ajustando, vas ajustando. Y les empiezas a cantar. Ellos aprenden solamente por el oído, ¿no? Tú les cantas una melodía, ellos la escuchan, la aprenden y la cantan. Y así vamos, y así vamos. Y entonces tengo que empezar a ensamblar por pedacitos, ¿no? Pedacitos de canciones, pedacitos de canciones. Ahora vamos juntos. Y si hago divisiones, pues división de aquí, división de acá. Y vamos juntos. Y, bueno, pues esto es prácticamente como hacemos, ¿no? La mecánica. Tiene que estar muy presente la afinación, pero a veces es muy complicado, porque son chicos que no han tenido contacto con una educación musical, ¿no? La educación de su oído, pero al final tienen muchas ganas y se emocionan mucho, ¿no? Entonces, esto es cuando trabajo con ellos. Cuando trabajo con niños es muy fácil, porque son lo que se les conoce voces infantiles, voces blancas, y les cantas al mismo nivel. Lo único que haces es dividir voces. A una edad de 7, 8 años, no tienen todavía muy marcada. A lo mejor cuando ya tienen 9 años sí se empieza a marcar un poco ya la diferencia de las voces. Cuando tienen 10 más. Y cuando tienen 11, para los niños empieza a ser el cambio de voz. De esta manera, bueno, tomas melodías, las adaptas y ¡boom! Se las ponemos y repiten y repiten, y más si es en el CIMI, especialmente en el CIMI, son niños que están teniendo un entrenamiento auditivo, están teniendo lecciones de solfeo. Entonces es un poco más sencillo poder hacer ese trabajo, es más sencillo, pero bueno, también tiene su chiste, ¿no? Y ya cuando trabajas, por ejemplo, tengo la fortuna de que me invitaran a dirigirlos, este ensamble coral que se llama Sol de Invierno, con el que he tenido presentaciones, pues son gente que ya ha cantado, ¿no? Que se reúne por el gusto de cantar, con grandes voces, pero con muchas ganas también. Y aquí ya es de otra manera, porque ya son voces trabajar, son adultos. Algunos de ellos formaron parte del coro de la Universidad Veracruzana en Veracruz, el coro de becarios, y tuvieron también grandes directores como Jorge Medina, como Guillermo Álvarez. Entonces ya con ellos ya se trabaja otro tipo de aspectos. Ya estamos a unas 2 rayitas de ser profesionales, ¿no? Ya tienen lectura de la música, ya les puedes hablar un poquito más de matices, ya les puedes hablar más de impostación, ya les puedes hablar más de colocación, ya puedes hablar muchísimo más de fraseo, en fin, cosas mucho más complejas, ¿no? Que con los jóvenes no puedes hablar, porque no es un lenguaje que ellos conozcan. Entonces, bueno, grosso modo así es, ¿no? Muy bien, entonces, bueno, tiene una gama de alumnos pues muy amplia porque van desde niños hasta pues estudiantes universitarios y gente pues amateur y profesional, semiprofesional. Entonces, pues creo que se mantiene bastante ocupado buscando todo lo que es el material que tiene que elegir para estos grupos corales. Y bueno, ya hablando de este material, maestro Saúl, cómo elige el material para trabajarlo con estos grupos? Porque bueno, pues cada uno tiene pues una particularidad muy especial. Entonces, ¿cómo lo logra hacer este ajuste de piezas para que canten? Afortunadamente tenemos arreglistas en México que han recurrido a la música popular, y hay desde arreglos muy sencillos hasta arreglos muy complejos. Por ejemplo, con los niños normalmente tomo canciones infantiles y les hago una adaptación. Tengo que hacerles una adaptación, les hago un pequeño arreglo para poder cantarlos. Utilizo canciones como rondas infantiles,
utilizo, bueno, ha habido compositores de renombre mexicanos que han escrito música para niños. Entonces me doy a la tarea de poder escribir una segunda o una tercera voz. O a veces lo que hago es tomo una obra y le hago una simplificación. Esto es lo que hago, por ejemplo, cuando canto con los niños. Con los jóvenes hago con música popular, también tengo que hacerles una serie de adaptaciones. Cuando veo que el arreglo no es tan complicado, entonces lo respeto, lo dejo como tal, salvo pequeños detallitos. Busco precisamente simplificar sin que pierda el aspecto de armonía, ¿no? Sin que se pierda la conformación coral de mínimo 3 voces, 4 voces. Y bueno, cuando ya son otros grupos, bueno, respetamos el material, ¿no? Soy un enamorado de la música mexicana, querido Pablo. Soy un enamorado de la música mexicana y de la música popular mexicana y de los compositores mexicanos. Yo creo que sí hay muchísimos compositores extranjeros del siglo pasado, del siglo antepasado, pero me gusta más en este tiempo, ¿no? En el que estamos perdiendo mucho nuestras tradiciones. Me gusta mucho tomar la música mexicana y ponerla, ¿no? Tener contacto con ellos y explicarles un poco el contexto, primero de quién era el compositor, en qué época vivió, después de qué se trataba la música, qué quiere decir con la letra. Me gusta hacer un tanto análisis de las letras para que los jóvenes también puedan tener una idea más clara y más amplia de qué es lo que se quiere. ¿Por qué en esta parte vamos a darle más énfasis? ¿Por qué aquí tenemos que disminuir un poco? ¿Por qué aquí vamos a hacer un poquito más largo? En fin, porque es un componente general, ¿no? O sea, no puedo pensar que la música va por un lado y el texto va por otro. No, porque como te decía al principio, si estamos pensando en el compositor, en el director y en el coro, pues tenemos que amalgamar estos 3 elementos, porque no va a sonar igual el coro de los jóvenes, el coro de los niños como el coro de la universidad, ¿no? Y podemos estar cantando la misma obra. No, hay más elementos, pero sí buscar un concepto que se parte de uno, ¿no? De lo más básico, desde lo más elemental. El ser humano tiene que expresarse y si no sabemos cómo expresarnos, pues como cuando fuimos pequeños, ¿no? La primera palabra que dijiste, no importa cómo la dijiste, pero la dijiste. Bueno, así es igual en el coro, ¿no? O sea, vamos a empezar a decir esta parte, ¿no? Vamos a empezar a escuchar nuestra voz, a juntarla. Más o menos esto es como trabajo, ¿no? Y buscando el repertorio. Sí, bueno, he tenido de repente grupos extraordinarios, por ejemplo, con los alumnos, y sí me he puesto de repente la vara muy alta, ¿no? Poniendo música del Renacimiento con Josquin des Prez, por ejemplo, poniendo el grillo o poniendo el C'est moi de me, ¿no? No siempre es así, pero cuando me aparece este tipo de oportunidades, no lo pienso enseguidita, ¿no? Bueno, vamos a poner esto y vamos a poner esto, ¿no? Pero sí, de esa manera, o sea, tengo que ver cómo está el grupo. Ay, pues maestro, qué bien. Ha trabajado, una de las cosas que veo muy interesante es toda la gama de lugares en donde usted conoce que ha trabajado. Nos comentaba, nos hablaba acerca de, pues, del el EMBA, de lo que es la Escuela Libre de Música, lo que es la Ricardo Castro, lo que es el CIMI. Eh, Hay uno de estos lugares en especial que quiero que nos platique brevemente sobre el CIMI. Creo que es uno de los lugares que a lo mejor no es tan familiarizado, al menos aquí en la ciudad de Veracruz y lo que es Boca del Río. Y bueno, ya que estamos hablando acerca de los niños, que son una parte muy fundamental y que bueno, es el comienzo de ellos precisamente, ¿no? En donde empiezan a entender toda esta situación de la música y cómo empiezan a convivir y aprender las cosas por medio del canto. eh, que se me hace muy oportuno hablar de este lugar. ¿Qué tal que si nos comenta del cine, maestro Esaú? Qué bueno que mencionas esto, querido maestro. Qué bueno que haces una pregunta de esta naturaleza,
Fíjate que el CIMI, que no es el doctor Simi, como luego me dicen, es con C, el Centro de Iniciación Musical Infantil de la Universidad Veracruzana, es un organismo que se creó en el año 1981, en dos sedes, en Jalapa y en Veracruz. Y se crea con el propósito de extender esta educación musical no solamente para los estudiantes de la Facultad de Música, sino para los niños, porque necesitamos precisamente que los niños sean enseñados desde temprana edad. Esto no quiere decir, esto es una opinión personal, esto no quiere decir que una persona o un joven que no estuvo en el CIMI no pueda aprender, no, claro que lo puede hacer, por supuesto. Pero aquí se diseña un programa para niños, obviamente, en la que tienen contacto con las materias básicas, ¿no? Con lo que le llamamos hoy el lenguaje musical, antes llamado solfeo, en donde teníamos antes la materia de ahorita perdí, era apreciación musical, la apreciación musical, conjuntos corales e instrumento. Conjuntos corales y o instrumentales, o sea, puede ser coro o puede ser coro e instrumentos o puede ser solamente instrumentos, no importaba, todo dependía del tipo de alumnos que llegara. Entonces en este centro, en esta institución, se busca que los niños tengan esta enseñanza desde pequeños. Por ejemplo, ahorita se abrió la convocatoria, y ya, digo para los que estén interesados, ¿no? Niños desde los 7 años se pueden inscribir y van a recibir clases de académicos altamente calificados, es decir, muchos somos ejecutantes, todos somos egresados de la Facultad de Música, bueno, creo que sí todos, a ver si no me equivoco, pero todos estamos en contacto con la Facultad de Música. Y somos académicos que tienen que llenar un perfil para poder dar clases, a los niños. Y entonces imagínate, ¿no? El tipo de enseñanza, no estoy hablando más que del CIMI, hay mucha gente competente en otros lugares, pero el CIMI tiene esta cualidad. Hasta atrás de nosotros está la Facultad de Música, y junto con la Facultad de Música está también la Orquesta Sinfónica de Jalapa, y también están algunos otros organismos artísticos de la Universidad Veracruzana. Digo, también se tiene a la Orquesta Filarmónica de Boca del Río, otra institución también de bastante reconocimiento, muy joven, por supuesto, pero no menos importante. Pero en el CIMI van a recibir esta preparación de gente muy competente, de gente muy calificada y que ayuda mucho a los niños, ¿no? en estos menesteres. Claro, y la información para poderse comunicar, ¿dónde la puede conseguir? Sí, bueno, está la página, hay una página en Facebook que se llama CIMI Veracruz, y también está en la página de la Universidad Veracruzana, la página oficial de la Universidad Veracruzana. Ahí buscan CIMI, en este caso Veracruz, CIMI Veracruz, dentro de la Universidad Veracruzana, y ahí les va a aparecer el link, toda la información necesaria. Está abierta la convocatoria para los que quieran, está abierta la convocatoria, y se acaba de ampliar nuevamente la edad. Habían limitado la edad, ya se amplió hasta los 11 años. Entonces, pues todos los que estén interesados, adelante. Desde los 7 años hasta los 11. Hasta los 11 años. Perfecto, pues bueno, es una buena oportunidad para no dejar precisamente en esa etapa de la primaria, no dejar la música, ¿no? Entonces, Y son 4 años. Perdón, maestro, son 4 años, o sea, son 8 semestres los que están ahí. 4 años y con toda una preparación de música, teoría, coro, instrumentos. Así es. El niño va preparado. Así eso, pues es algo muy importante, y una de las cosas que comentaba que también es muy importante, pues es parte de una inteligencia múltiple. Sí. No precisamente es que se dediquen a la música, ¿no? Sino que le encuentren un gusto, y a final de cuentas, bueno, creo que está comprobado que la música también puede ayudar para otras materias.
Por Y bueno, pues supuesto. es una invitación. Hay un estudio con que comprueba esto que estás diciendo, por supuesto que sí. Pues la invitación está abierta y bueno, pues no es el único lugar, sabemos que están los otros lugares en los que hemos comentado, ¿no? Es la Escuela Libre de Música, lo que es el EMBA, no recuerdo si la Ricardo Castro da clase a niños, Sí, tengo precisamente, entendido que sí. también, pero pues bueno, están todos esos lugares y pues qué bueno maestro que los tenga bien porque es algo muy importante para la formación de los niños, pero ahorita estamos viviendo una situación pues muy trascendente. Yo creo que ya prácticamente esto se ha vuelto histórico, ¿no? Hemos desde noviembre del año pasado comenzamos a escuchar unas situaciones que ya nos alcanzó de Asia y pues ya están con nosotros, ya están aquí en América Latina, ¿no? Y bueno, pues nos tienen ahorita confinados pues nos tienen como ahorita, ¿no? Que tenemos que comunicarnos por estos medios para podernos cuidar y pues para cuidar también a nuestros seres queridos. En estas circunstancias, maestro Esaú, ¿cómo está trabajando entonces con los coros? Porque me imagino que de todas maneras tienen que seguir trabajando. Sí, mira, ha sido una situación muy sui generis. Dirigir un coro a distancia es muy complicado. Es muy complicado porque se necesita el contacto directo. Si utilizamos este tipo de plataformas y estos medios, siempre tienen un retardo. Entonces, cuando intentamos hacer el ensamble, era bastante frustrante para ellos, un poco para mí, pero para ellos porque no podían ubicarse. Entonces tuvimos que cambiar la mecánica, tuvimos que enfocarnos mucho a la apreciación coral, ilustrativa, conceptual, y que cada quien tuviera su práctica. Es decir, tenemos estos ejemplos, estos son los conceptos, se canta de esta manera. Y entonces empezar a escuchar, ¿no? Que ellos pudieran cantar. También para ellos, o sea, el pudor, ¿no? Y lo tengo que decir, el pudor en su casa incluso, ¿no? O sea, que de repente, ¿sabes qué? Es que tengo que cantar una canción. ¿Cómo? ¿Cantas? A ver. Y eso obviamente, ¿no? Estoy hablando para un joven que toma esta materia de AFEL, ¿no? Que no es estudiante de música. Entonces, se cohíbe, tiene que buscar un lugar apartado, y si su casa es pequeña, pues ¿a dónde, no? Graba, y esto también tiene una repercusión. Bueno, finalmente lo tienen que hacer. Le da un crecimiento de igual forma, porque ahora no solamente me escucharon mis compañeros, ahora me están escuchando mis familiares, ¿no? Ese es otro también, otro tremendo conflicto, ¿no? Que me escuchen en mi casa cantar, ¿cómo? No quiero que me escuchen. Ajá. Sí, porque de hecho, o sea, son chicos que están estudiando otra cosa que no tiene que ver con el canto, ¿no? Así es. Entonces me imagino que cuando los escuchan, voltean y se les quedan viendo y dicen, bueno, pues, no que está estudiando, no sé, contaduría Sí, ¿no? Imagínate. o arquitecto. ¿Qué Ahora sí haces, que un no? contador cantador. Un contador cantador. Sí, esto se tiene que trabajar de esa manera, ¿no? No hay de otra. No tenemos otra forma. Tener que hacer un ensamble a través de videos es también bastante complicado, porque para uno tiene que ser bastante hábil para poder hacer ese tipo de trabajo, ¿no? Y si alguien de repente no está cantando en el tono, o sea, porque por muchas ganas que pueda tener y por muy cumplido que pueda estar, de repente a alguien se le va la nota y te está mandando el audio, el audio y video. Entonces, o sea, son esa serie de inconvenientes en las cuales tuvimos que adaptarnos. O sea, no nos quedó de otra, tuvimos que adaptarnos. Enseñarles sí, pero la enseñanza se revisa, la enseñanza se guía, se le da un seguimiento, se le da una retroalimentación. Y tener que hacerlo uno por uno es muy complicado. Entonces tienes que hacerlo como puedes, ¿no? Como te permita el sistema hacerlo.
Lamentablemente vivimos esta situación, ¿no? Lamentablemente, pero yo creo que lo más lamentable está en otros aspectos, ¿no? El no cuidarse, caray. Esa es la parte más lamentable. Es donde dices, caray, pues solamente tienes que hacer esto y ya, ¿no? Pero bueno, eso pues también, ¿no? Y bueno, pues estamos a espera de lo que nos digan para reanudar paulatinamente a nuestra nueva realidad. Así es. Y bueno, y ante esta situación, ¿cómo los chicos han estado tomando esta situación, pues esta forma de trabajo, ¿no? Y también ellos de manera personal, ¿cómo lo están tomando? Mira, no ha sido fácil, no ha sido fácil porque muchos jóvenes son de comunidades a las cuales no llega el internet, o no tienen un dispositivo con la capacidad necesaria para poder tener contacto. No ha sido fácil y me he puesto en los zapatos de ellos, comprenderles, saber que no es culpa de ellos, tampoco de nosotros, ¿no? Pero los que más nos interesan son ellos, nosotros estamos por ellos, la universidad está por los alumnos. Entonces darles las opciones, todas las posibilidades, es necesario hacerlo. Y con lo que puedan ellos, con lo que tengan, es necesario apoyarles. Hoy he sido muchísimo más teórico que práctico por las circunstancias. Afortunadamente trabajamos un mes y una semana. Sí logramos cantar, sí logramos poner algunas canciones, eso les emocionó. Cuando ya de repente ya no se pudo, pues algunos se pusieron tristes, ¿no? Y he tenido alumnos que me dijeron, ¿sabe qué? Mire, lo que menos me interesa es acreditar la materia, yo lo que quiero es cantar, yo quiero estar en el coro. Lo entiendo perfectamente, ¿no? Te decía yo, muchos jóvenes se inscriben no porque tengan que cursar los créditos, sino porque quieren tener contacto con esto, con esta práctica. Claro, pues bueno, sí ha sido difícil para los chicos, para los alumnos, el tener que estarse distanciando, ¿no? Sí, Porque a final de cuentas yo creo que uno por naturaleza es un ser social sí, y siempre vamos a buscar la cercanía con otras personas. el Lamentablemente contacto. ahorita no nos está dando, ¿no? Sí, Y pues exactamente. Y pues ojalá que esto pues, sea solamente un sueño, tan pronto pase y lo veamos como eso, un recuerdo sí, y podamos apreciar un poco más, ¿no? sí. Esta cercanía que tenemos con las personas. Y bueno, y hablando de esta cercanía, pues bueno, todos nos hemos tenido que alejar. El maestro Esaú, ¿cómo se las ha visto también en estos tiempos? ¿Cómo lo ha tomado? Mira, soy una persona sociable, pero no soy de los que siempre está saliendo, ¿no? A lo mejor, más soy padre de familia por mis hijos, porque ellos pues son pequeños, entonces pues cuidarlos también a ellos. Entonces el no salir de casa ha sido un poco frustrante, un poco, no tanto, porque hay muchas actividades. Yo soy de los que no necesitó la pandemia para tener contacto con mis hijos. Soy una persona que tiene contacto con sus hijos siempre, ¿no? Siempre. Y así es que me puse con ellos, a hacer las actividades con ellos, las tareas con ellos, con esta nueva modalidad y la situación la fuimos sobrellevando. De todas maneras, si hay un momento en el que de repente te preguntas, bueno, que no se puede salir. O sea, me siento así como que encerrado, pero pues hay que ser respetuosos de lo que nos indican, ¿no? O sea, sales nada más porque tienes que ir a comprar la comida y digo para hacer de comer y te regresas, ¿no? Pero sí, un poco complicado sí por el tipo de dinámica que uno utiliza, ¿no? Complicado, sí lo voy a decir, complicado para el proyecto coral, sí, porque no te lo mencioné, dentro de la universidad hice, no quiero sonar así, ¿no? Pero formé un coro de universitarios, de jóvenes que con otro tipo de habilidades más que los
que vamos a decir que el común, con ganas de cantar, y entonces formé el coro de estudiantes que se llama Novus Cantorum, los nuevos cantores. Y con ellos sí la selección no es tan básica, no, con ellos sí me empiezo a buscar repertorio un poquito más complejo, ¿no? Y con ellos sí hemos vivido muchas experiencias desde el 2014 que inició este proyecto. Y hemos participado en los festivales de coros y bueno, pues hemos trabajado mucho, muy a gusto, y esa es la parte que sí, ¿no? Que es un tanto frustrante, ¿no? Porque no puedes estar trabajando haciendo cosas que te gustan, que te llenan, ¿no? Que te hacen crecer, que te hacen tener contacto con los jóvenes, con la gente, con las personas. Sí, en ese sentido sí ha sido un poco frustrante, ¿no? Pero bueno, pues así es la cosa. Maestro, pues bueno, ya estamos llegando al final de esta charla y bueno, pues tan amena y tan interesante. ¿Qué nos puede decir, maestro Esaú? ¿Qué nos podría compartir para finalizar este video? ¿Qué nos puede dar de experiencia a todos los que nos están viendo en estos momentos? Bueno, mira, cantar lo necesita el ser humano, como sea, como te salga, pero necesitamos expresarlo. Yo tengo una frase que repito mucho, en la que dice: cuando la vida te deje sin palabras, canta. ¿Por qué? Hay muchas cosas que no nos atrevemos a decir con palabras, y de repente nos identificamos con canciones que dicen cosas que no podemos decir, y las cantamos y las cantamos y las cantamos, porque nos identificamos con ella, porque a veces pareciera que está describiendo nuestra vida, ¿no? Entonces yo siempre le digo a la gente: haz lo que quieras hacer, especialmente a los estudiantes, dedícate a lo que quieras dedicarte, pero nunca dejes de cantar. Ve a la iglesia, no sé, hay ciertos organismos sociales que tienen coros, acércate y sigue cantando, porque necesitamos hacer esto, necesitamos sacar de adentro muchas emociones. La gente que no saca emociones vive frustrada, con rencores, ¿no? Hay que sacar las cosas, y el canto nos sirve muchísimo para esto, nos ayuda muchísimo para esto. Y si cantamos en coro, mejor, porque nos sentimos acompañados, ¿no? Y cuando cantamos en grupo, siempre nos da un toque especial. Además de que hacemos nuevos camaradas, ¿no? Nuevos amigos, nuevos contactos. Somos sociales, como lo dijiste al principio, ¿no? Y necesitamos esto. Así es que yo les recomendaría siempre: practiquen cualquier actividad artística, cualquiera. Cantar es la más sencilla, no tiene que comprar uno nada, nada más tiene que sacar copias de la partitura y empezar a cantar, y cantar en grupo. Todas las demás son importantes también, claro que sí. Si uno quiere bailar, puede bailar y tiene que hacerlo, además de que hace ejercicio. O la pintura, o el teatro, o la literatura, todas estas podemos hacerlas. Pero el coro tiene una parte muy interesante. Fíjate que, para terminar nada más, en una ocasión estaba yo dando clase de canto coral ahí en la Facultad de Psicología, que ha sido mi sede. Entonces tocan a la puerta y me dicen: oiga, es que el director quiere hablar con usted. Así como no, el maestro Cecilio Juárez, que tiene el gusto por el canto. Y me dice: oye, maestro, fíjate que pues los académicos de la facultad me están pidiendo que tengamos un taller muy similar al que tú estás haciendo ahorita con los jóvenes. No me digas: sí, ellos quieren entender. Claro, cómo no, yo con todo gusto. Entonces le di un toque interesante, porque desarrollé un curso que se llama El desarrollo y la habilidad vocal del docente, y luego otro que se llama Estrategias para el uso de la voz, en la que trabajamos a los docentes con su voz, que es la parte sustancial de su trabajo, hablar. ¿Y cuánto tiempo quieres tardar con una buena voz para poder ejercer tu trabajo como académico, ¿no? Entonces tienes que cuidarte. Y entonces hacemos una serie de dinámicas de trabajo vocal, que lo junto precisamente con el canto. Entonces digo: así como hablamos, cantamos; así como cantamos, hablamos.
Esto quiere decir que lo podemos hacer cualquiera, ¿eh? Y las experiencias que se han vivido, híjole, han sido extraordinarias. Y me permitió poder desarrollar otro curso. Este ya, fíjate que me han invitado a dárselo a las empresas, ¿no? Trabajo en equipo mediante el arte. ¿Qué hago? Pues les explico el concepto de que un coro es una organización que también tiene un director y que también tiene metas por cumplir. Y también tiene que ver con la parte humana, con la sincronía, con el ritmo, con la armonía. Entonces los pongo a cantar canciones muy sencillas, ¿no? Muy sencillas. Pero con esto se entiende el concepto del trabajo en grupo. Y la verdad es que me ha resultado muy entretenido y muy edificante, y para ellos también, para las personas que me han invitado, que queda la invitación para la gente que de repente quisiera saber de qué se trata, que con todo gusto, de el coro es la manera de aprender a vivir en conjunto, con sincronía, con armonía y a tiempo. Esta es la parte que yo le puedo decir a la gente. Yo sé que a veces buscamos cantar cosas excelsas, lo entiendo y lo vamos a dejar para la gente que esté buscando eso, pero también a través del coro aprendemos esta parte sensible del ser humano, la tolerancia, la paciencia. Entonces, bueno, mi invitación es, vayan a cantar, no tiene que tener buena voz, no debe pensar que tiene buena voz, no, con que cante es suficiente, ahí le van a enseñar. Bueno, pues como dice este maestro Esaú, ya la invitación está hecha pues es algo muy importante lo que dice también, cómo la música y el canto se puede ver desde otros puntos de vista, otras profesiones. Y pues bueno, pues, esperemos que la gente que esté viendo este video lo vea desde ese punto de vista y pues se mantenga en contacto con usted, porque al final de cuentas esto les va a dar un enriquecimiento y una perspectiva muy especial y muy diferente acerca de todo lo que es el trabajo organizacional, ¿no? Claro, En este caso, así es. todo lo que son las empresas. Y esto es muy interesante verlo desde ese punto de vista. Maestro Esaú Molina Solverano, pues un gusto, un placer haber charlado contigo. Pues como dices, ya nos conocemos Sí. de tiempo y pues qué mejor manera de echar una plática que esta, que es una forma muy interesante pues bueno, dando un poco más de ese conocimiento que tiene tan vasto y tan interesante. No, al contrario, gracias, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a Francisco que tuvo a bien contemplarme, y a ti, bueno, que haces ese trabajo tan importante de la difusión de esta labor tan noble que es el canto coral. Gracias. Pues estamos, hasta pronto, maestro, hasta pronto, amigo Esaú. Gracias, querido Pablo. Un abrazo.